Perfecto, pues buenos días y nada, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión en la que vamos a tratar la base del consentimiento. Esta sesión la propuse a la clase de academia porque dentro de un par de semanas van a tener una sesión mucho más profunda sobre la toma de decisión por consentimiento, las objeciones. Entonces, pues se me ocurrió refrescar y también como detenernos con más tiempo, porque para mí es como un proceso muy simple y al mismo tiempo muy profundo. Entonces, lo que he podido ver a lo largo del tiempo es que las personas que tienen bien claros todos los pasos, luego les resulta mucho más fácil cuando surgen objeciones, tener claridad en cada uno de esos pasos. Entonces, he creado una presentación nueva, diferente a las que hemos solido presentar, que está enfocada en ir simplemente en el proceso, paso por paso, dando claridad. Porque para mí ahí está la clave. Cuando tenemos completa claridad sobre los pasos en el proceso, todo fluye de mejor manera. Entonces, si os parece bien, voy a compartir la presentación y vamos a ir pues paso por paso. Cualquier duda, comentario que os vaya surgiendo en cada uno de esos pasos, podéis dar al icono en reaccionar, tenéis una manita y entonces yo os veo rápido porque vuestra imagen va a aparecer en el principio de la pantalla. Si veis que yo estoy emocionada contando cosas y no os estoy mirando, pues entonces podéis abrir el micro y me paráis y me hacéis la pregunta, ¿vale? ¿Por qué? Porque de eso se trata, como de que asentemos las bases. Entonces, todas las preguntas son bienvenidas y no tengo ningún problema en clarificar, porque seguramente si a alguien le surge una duda, otra persona más también puede tenerla. Entonces, si os parece bien que lo hagamos así, vamos a ir diapositiva por diapositiva, despacito y asentando como la profundidad de cada parte del proceso. ¿Os parece? Consentimos, muy bien. Pues vamos a hablar sobre el proceso de toma de decisiones por consentimiento y darme un segundo porque os voy a compartir la presentación. Vale, ¿veis bien la presentación? Bueno, pues comenzamos entonces. Bueno, lo primero de todo, solemos hablar de que la toma de decisiones por consentimiento es una manera más que los grupos pueden decidir a la hora de cómo quieren tomar sus decisiones. Y lo ideal es que se tome esta decisión de manera consciente. ¿Por qué? Porque si no, vamos a utilizar maneras por defecto que vienen dadas. Igual existen otras maneras que no las estamos utilizando, pues porque hacemos las cosas como se han hecho toda la vida o se han hecho siempre en la organización o en nuestros grupos. Y por eso es importante también que los grupos tengan el conocimiento y la conciencia de que hay diferentes maneras de tomar decisiones. No son mejores ni peores. Algunas pueden venir bien en ciertos momentos y otras en otro. La cosa es que utilicemos la manera de toma de decisiones que nos ayude a pues crear más conexión, ser más eficientes y a fluir mejor dentro de los grupos, ¿vale? Y por eso he incluido esta diapositiva para que también en vuestros distintos equipos y grupos tengamos claridad de qué manera estamos tomando las decisiones y lo estamos haciendo porque hemos elegido hacerlo así o porque simplemente se hace así. Y para eso vamos a ver cómo de qué manera se suelen tomar las decisiones en los grupos. Una de ellas es de manera autocrática, es decir, alguien decide y el resto ejecuta. Entonces, estas decisiones tienen algunas ventajas y es que sabemos quién toma las decisiones, con lo cual no se crean confusiones y también
va bastante rápido porque una de las personas es la que toma las decisiones, con lo cual esto da bastante rapidez. Y el problema que puede tomar en otros momentos las decisiones autocráticas es que se pierde información. ¿En qué sentido se pierde información? En el sentido de que si somos 8 personas en el equipo y una es la que toma decisiones, esa persona va a tomar decisiones de acuerdo a sus conocimientos, a la información que tiene y a sus propias creencias o experiencia. Entonces, si no abre como la oportunidad para que otras personas también aporten su punto de vista, su conocimiento, pues entonces va a ser un poco limitada esta toma de decisiones. Y al mismo tiempo, otra cosa que puede pasar cuando las decisiones habitualmente se toman de manera autocrática es que con el tiempo la gente notes que no tiene mucho compromiso. ¿Por qué? Porque tú has tomado una decisión que tal vez te funcione a ti, pero posiblemente al resto no le funcione de igual manera. Entonces puede haber como falta de conexión y de compromiso cuando la persona ha tomado todas las decisiones o la mayoría de decisiones sin contar con el resto. Pero bueno, esos son como los pros y los contras de las decisiones autocráticas. Otra manera de tomar decisiones que es muy habitual y propia de la democracia es el voto por mayoría. Este es al que creo que todo el mundo lo hemos vivido y practicado en muchos de los grupos porque es fácil de hacer con mucha gente, se escucha a la mayoría, se hace lo que la mayoría quiere y bueno, los hándicaps que puede tener es que pues hay unas necesidades de una minoría que no son escuchadas, con lo cual si pertenecemos a un grupo en el que X número, es decir, la mitad más uno, piensan de una manera, pero hay otros pensamientos, pues esos otros pensamientos nunca se van a llevar a cabo porque hay una mayoría de personas que piensan de una manera. Con lo cual, aquí puede suceder que esas personas que están en minoría llegue un momento en el que se cansen y digan, bueno, pues ya sabemos que aquí pues no tenemos oportunidad de también como incluir nuestro punto de vista o nuestras opiniones. Y al mismo tiempo, estas decisiones, lo que ocurre cuando se vota por mayoría es que se crea un escenario de ganadores y perdedores. O sea, lo hemos visto en las elecciones, en nuestros sistemas electorales habituales, pero también en cualquier situación en la que se hace una propuesta, la gente levanta la mano, pues los que ganan estarán súper contentos y los otros pues no tanto, con lo cual si hay que hacer aquello que se ha propuesto los que han ganado, pues los que no han ganado pues igual no se sienten tan comprometidos, ¿no? Luego, la tercera decisión habitual, bueno, forma de toma de decisiones habitual que conocemos en los grupos es el consenso. El consenso está creado con la intención de que haya una horizontalidad y que escuchar todas las opiniones y que todas las voces cuenten. Entonces, eso nos ayuda a tener muchos puntos de vista y muchas conversaciones. ¿Cuál puede ser el reto de las tomas de decisión por consenso? Pues que las personas también que habéis podido estar en organizaciones horizontales y asamblearias, pues claramente es que lleva mucho tiempo. Y también otra de las cosas que se suele decir, así como el voto por mayoría puede llevar a a la tiranía de la mayoría, que es que hacemos siempre lo que la mayoría quiere, pues el consenso podría llevar a a la tiranía de la minoría. O sea, ¿por qué? Porque en consenso, con que una persona diga que no, lo que veníamos trabajando ya no se puede hacer. Entonces, si esto no tenemos práctica, la gente no está suficientemente concienciada, puede llevar a dos escenarios.
Uno, que haya ciertas voces que se mantengan en el no, como que por deporte digan que no, porque eso también da cierto poder, ¿no? El ver que cuando tú dices que no, todo el mundo se para. Pues hay gente que le coge gusto a eso y entonces eso también puede crear bastantes tensiones en los grupos. Y por otro lado, hay que invertir bastante tiempo como para desbloquear cuando alguien dice que no. Y eso ha llevado, no sé si lo habréis experimentado, pero en muchas organizaciones horizontales eso ha llevado aquí hay pánico a decir que no, porque se han vivido tantas situaciones de este tipo que ya la gente, o sea, prefiere decir que sí, aunque piense que no, porque lo que lleva y las situaciones que han vivido cuando alguien dice que no y la frustración que crea y las tensiones que se originan hace que ya por como habitualmente haya mucho miedo y mucha reticencia a decir que no para que el resto no piense que estás intentando bloquear. Entonces, bueno, cada una de estas tomas de decisiones pues tienen sus pros y luego también pues tienen sus pequeñas dificultades. Eh, ¿Algún comentario hasta aquí? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos los que os habéis ido incorporando. Eh, Estamos haciendo la presentación de bueno, de las bases de la toma de decisión por consentimiento y hemos hecho una pequeñita introducción para poder ir avanzando luego ya en los pasos del proceso. Venga, pues si no hay preguntas, yo tiro millas. Vale, nada, esta diapositiva solamente es como una imagen de el típico escenario de los votos de mayorías y además que ya habréis visto que es muy fácil como cocinar resultados, ¿no? O sea, cuando va a haber una propuesta, pues antes de entrar en acción también es muy fácil preparar, hablar con la gente, convencer hacia un lado o hacia otro, entonces hay gente que tiene mucha habilidad haciendo eso y se crean pues escenarios bastante polarizados. Vale, ahora sí, hay otra manera de tomar decisiones que es el consentimiento que propone la sociocracia. Y ahí es donde vamos a entrar paso por paso. ¿Por qué? Porque es verdad que la sociocracia tiene bastantes elementos similares al consenso, pero es diferente. Entonces, ahora vais a ver en qué se diferencian el consentimiento del consenso. Lo primero de todo, que el consenso no lo dice, o sea, en el consenso no hay estos prerequisitos. Uno de ellos es que haya un número limitado de personas. Para que podamos trabajar algunas decisiones por consentimiento y mantengamos el principio también, ya sabéis que la sociocracia, en las organizaciones que trabajamos de manera sociocrática, cuidamos mucho tres principios. Uno, que haya equidad, o sea, que todas las voces se escuchen, pero también que haya eficiencia. Entonces, hay que hacer un equilibrio entre que todas las voces se escuchen, pero que podamos trabajar e ir cumpliendo objetivos. Bueno, el tercer principio es la transparencia, ¿vale? Entonces, para que haya consentimiento necesitamos un número limitado de personas. La recomendación es que hasta 8 o 9 personas es fácil y fluido tomar decisiones por consentimiento. ¿Por qué? Porque podemos escuchar todas las voces, invertir el tiempo necesario para escuchar objeciones. ¿Se puede hacer en grupos más grandes? Sí, pero cuenta con que vas a necesitar más tiempo. Si de verdad quieres escuchar todas las voces, integrar objeciones y que la gente no te diga que sí para no perder, para no hacer al grupo perder tiempo, entonces es necesario que tengamos unos equipos de un tamaño reducido si queremos que funcione bien. Y luego otro prerequisito sería asegurarnos de que con quienes vamos a utilizar la toma de decisiones por consentimiento tienen los conocimientos básicos, que puede ser simplemente decirles
qué pasos vamos a seguir. O sea, que cuando les vamos a meter a nuestro equipo o a un grupo de personas en una toma de decisión por consentimiento, si no saben de qué va, hay que explicarlo previamente, porque tienen que saber en qué momento van a poder hacer preguntas, tienen que saber qué es una objeción y entonces sí se necesita una explicación previa antes de meternos a ello. Y luego, el hecho de que tengamos claridad de que las tomas de decisiones por consentimiento funcionan a través de rondas. Y eso se hace porque, claro, una de los principios del consentimiento es asegurarnos que todas las voces se escuchan. Y normalmente cuando tenemos como la técnica de que levante la mano el que quiera hablar, suele pasar que hay gente que se le da muy bien levantar la mano y es muy comunicativa y no tiene problemas para participar y hay otras personas que se suelen quedar siempre en un segundo plano. Entonces, así no nos aseguramos de que todas las voces se escuchen, por mucho que digamos. Cualquiera puede interrumpir o cualquiera puede levantar la mano. La verdadera manera de asegurarnos que las personas participan es a través de rondas. Y eso nos asegura también que las personas van a estar tranquilas porque saben que en un momento van a tener la posibilidad de hablar. No quiere decir que haya rondas que obligatoriamente cuando te toque tu turno tengas que hablar. Solamente que sabes que vas a tener un turno, lo puedes utilizar o no. Si no tienes nada que aportar o ya se ha dicho lo que tú querías decir, pues no tienes por qué decir nada más. Pero sabes que va a haber un momento y además sabes en qué momento, porque vamos por rondas, en qué momento vas a poder intervenir. Bueno, aquí hay una diapositiva en la que vemos como está escrito en tres bloques porque en sociocracia ya sabéis que una de las inspiraciones para el modelo sociocrático es la teoría de sistemas. Y la teoría de sistemas trabaja mucho con entender, decidir y evaluar. O sea, perdón, decidir, ejecutar y evaluar, ¿vale? Entonces, en la parte de decidir, nos tomamos un tiempo para entender lo que estamos decidiendo. Luego lo llevamos a cabo y luego evaluamos cómo ha salido. O sea, estos son como los ciclos de retroalimentación típicos de la teoría de sistemas. Y la sociocracia, también porque fue creada tal y como conocemos ahora la sociocracia por Gerard Endenburg, que era ingeniero y sabía mucho de teoría de sistemas, entonces utilizó esos conocimientos para aplicarlo también a la toma de decisiones en grupos. Entonces, es un proceso que hay gente que dice, uy, pero esto es muy lento. Bueno, pues a la larga, las personas que lo utilizamos nos damos cuenta de que al final vas mucho más rápido. O sea, cuando haces las cosas como con un ritmo y unas etapas, te libras de muchos líos, de caos, de intervenciones, de ir para adelante, regresar para atrás. Entonces, ahora es cuando en las siguientes diapositivas vamos a ver cuáles son estas. Yo lo he puesto en 5 pasos. Aquí, si resumimos un poco, sería entender la propuesta, reaccionar a la propuesta, es decir qué nos parece la propuesta y finalmente poder llegar a un consentimiento. Venga, y ahora sí, vamos a ir pasito por paso en cada uno de estos puntos. Y es importante, o sea, parece tan sencillo y al mismo tiempo, como os decía al principio, es bastante profundo. O sea, pero hay que tener claridad del sentido que tiene seguir estos pasos. El primero de todos sería presentar la propuesta. ¿Y esto qué quiere decir? Primero, que es importante, y cuando estaba haciendo la presentación me he parado a pensarlo, que una cosa bastante importante a la hora de presentar una propuesta es presentársela a quien va a crear la agenda, normalmente a la persona que va a coordinar, avisarle de cuál es tu propuesta y que esta persona
la comprenda y ayude a decirte, es el momento de traer esta propuesta a esta agenda, la dejamos para otro día, la propuesta está clara, le faltan elementos. ¿Por qué? Porque esto nos va a ahorrar un montón de tiempo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper reciente. Fernando está conmigo en el Círculo General de Sociocracia Práctica y entonces propuso llevar un punto a la reunión que íbamos a tener del Círculo General. Yo soy coordinadora en ese Círculo General. Entonces yo quedé con Fernando para tener claridad de qué iba su punto. ¿Por qué? Porque me parecía muy amplio y entonces quería calcular cuánto tiempo le necesitábamos dejar. Si esta reunión era, teníamos otros temas prioritarios y esto lo teníamos que posponer, o si podíamos traerlo a esta reunión, cuánto tiempo iba a traer y tener yo claridad de qué iba la propuesta, porque muchas veces las propuestas no están formuladas y si se ponen a formularlas durante la reunión, pues eso va a hacer que se pierda un montón de tiempo. Entonces, si hacemos este paso previo de que quien coordina conozca las propuestas que se van a presentar, quién les presenta, cuánto tiempo duran y se ayuda a la persona a sintetizar la propuesta, pues entonces el día de la reunión se trabaja muchísimo más ágil. Y luego es importante también que cuando presentemos la propuesta al grupo le quede claro qué necesidades estamos intentando cubrir con esta propuesta. Entonces, un poco como en comunicación no violenta, ¿no? O sea, antes de hacer una propuesta que vendría a ser como una petición, necesitamos saber, o sea, qué necesidades no cubiertas hay, o sea, qué está pasando, qué no está funcionando para que elaboremos esa propuesta. Entonces, aseguraros también que cuando se traiga la propuesta a la gente le queda claro de por qué traemos esa propuesta, ¿no? En Sociocracia 3.0, por ejemplo, lo llaman drivers. Pero bueno, o sea, en la sociocracia, sin más, sabemos que es una propuesta responde a una necesidad que alguien ve y que la trae al grupo. Voy a parar otro segundito aquí para saber si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Todo bien? Vale. Ya veis que estoy entrando como en lo sutil, ¿vale? O sea, porque lo que vais a ver como en los libros y demás, pues es como los pasos. Pero estas son como cosas importantes que también hay que tener en cada uno de esos pasos para que funcione bien el consentimiento. Porque si no, luego hay gente que dice, pues no funciona. Y es como, bueno, ¿cómo lo has hecho? O sea, lo primero de todo, o sea, ¿cómo has llevado a cabo ese consentimiento? Vale, Nara, Olga levantó sí. la mano. Sí, es que, claro, hablas como de sociocracia y sociocracia 3.0, que yo no estuve el otro día en la sesión, ¿eh? Igual me estoy perdiendo algo, pero no sé si brevemente o sea, me puedes aclarar un poco esto. O igual Vale. os he dado y me veo el vídeo, ¿eh? Ahora que vos quieras. Te hago como un titular y luego ya pues puedes ver como en la sesión de los orígenes y demás. La sociocracia 3.0 nació después de la sociocracia, entonces se caracteriza porque habla, como os he dicho, lo de los drivers, ¿no? Pues habla también con un lenguaje más tecnológico, ha tenido mucho éxito en equipos digitales, de tecnología y también trabaja mucho por patrones. Y a diferencia de la sociocracia, que lo que busca, como la sociocracia tal y como fue creada, busca un cambio social y un cambio en los sistemas, un cambio profundo en los sistemas equitativos y colaborativos, también en las empresas. La sociocracia 3.0 está muy enfocada en la eficiencia. Entonces, te ofrecen muchos patrones, tienen como un baúl de patrones y de ahí tú eliges cuál te funciona mejor, ¿vale? Bueno, pues gracias por la pregunta, Olga, y seguimos un poquito más. Vale, el segundo punto, o sea, una vez que la persona o personas presentan la propuesta, vamos a la segunda parte, que es una
ronda de preguntas aclaratorias o una ronda de aclaraciones. Esta ronda, a ver, la clave de este punto. Las preguntas quiere decir que en la persona que ha expuesto la propuesta hay algo que no he entendido bien, lo que quiere decir, pero casi que estamos hablando de el enunciado de la propuesta, ¿vale? O sea, no serían preguntas aclaratorias del tipo, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, eso ya es un siguiente paso. La ronda de preguntas aclaratorias realmente se trata de tener claridad de qué es lo que se está proponiendo. Entonces, si estáis facilitando una toma de decisiones por consentimiento, aquí estar atentas, ¿vale? Porque suele pasar bastante que empieza la gente a compartir sus miedos en forma de dudas, quieren saber también sobre resultados, entonces es como, no, lo que necesitamos aclarar antes de seguir adelante es si la propuesta se entiende. Entendemos por qué ha sido creada y entendemos cuál es la propuesta en sí. ¿Quién responde a esas preguntas? A ver, pues normalmente las personas que traen la propuesta suelen ser las que tienen más claridad, pero a veces no. A veces hay otras personas en el grupo que tienen respuesta a esas preguntas. Entonces, quien tenga la respuesta, o sea, primero solemos preguntarle a la persona que ha traído la propuesta y si no tiene la respuesta y otra persona de nuestro grupo tiene la respuesta, pues quien sea puede traer esa respuesta, ¿vale? Vais a ver en los libros que dicen que se pueden hacer de dos maneras, como primero recoger todas las preguntas y luego hacer las respuestas, o bien ir pregunta por pregunta solucionándolas y trayendo las respuestas. Mi preferencia personal es ir pregunta por pregunta, porque esas mismas preguntas hacen que otras preguntas se vayan solucionando. Entonces, y también si no tienes que tener a veces memoria para saber todas las preguntas que se han hecho. Entonces, para mí es más fácil ir pregunta por pregunta y trayendo las respuestas. Vale, pues esa sería tan simple como aclarar cualquier duda que pueda haber respecto a la propuesta que se ha traído. Siguiente, siguiente ronda sería una ronda rápida de reacciones. ¿Por qué hacemos esto en sociocracia? A ver, voy a dejar de compartir pantalla un momentito. Porque este paso sí que es propio de la sociocracia, o sea, no lo he visto en otros métodos de toma de decisiones y a mí me ha ayudado mucho incluso en lo personal. Y en lo grupal ya ni os digo. O sea, cuando alguien trae al grupo una propuesta, quieras que no, algo se te despierta. O sea, tenemos siempre como alguien que opina dentro, ¿no? Entonces, alguien trae una propuesta y entonces, pues tu mente o tu corazón o tus entrañas empiezan ya como a decir, me gusta, no me gusta, o sea, y tu sistema emocional como reacciona, ¿no? Entonces, ¿qué hace la sociocracia? Pues antes de que pasemos a la parte racional que es se consiente o no se consiente, escuchamos esa parte emocional, esa parte de miedos, de vivencias previas, de celebración también. O sea, hay gente que alguien trae una propuesta o ha estado mucho tiempo trabajando en algo y, y quiero expresar como un pedazo de trabajo que habéis estado haciendo o agradecimiento. Entonces, como se abre ahí todo un mundo emocional, lo que hace la sociocracia, que a mí me parece muy inteligente, es lo vamos a verbalizar porque muchas veces el hecho de que se verbalice lo que me parece en la propuesta ayuda a que el grupo luego pase a la parte racional. Es decir, hemos dado espacio para la parte más visceral, emocional y de opiniones subjetivas y entonces ya me siento más preparada
para entrar en la parte racional, que es lo que le conviene al grupo o no le conviene, lo que va a favor de nuestros objetivos o lo que no. ¿Qué pasa? Que si no lo separamos, entonces hay gente que va a mezclar la parte de no consiento porque todavía esa parte no ha sido digerida. O sea, no hemos tenido tiempo de pasarlo por el cuerpo emocional, ¿vale? Así que imaginaros qué genialidad. O sea, es tan simple, pero al mismo tiempo, es decir, venga, sabemos que una vez que presento algo, tu cuerpo emocional va a despertar y tus opiniones y tu mente y tus juicios y tus miedos y tus experiencias previas. Entonces, en lugar de obviarlos o dejarlos ahí aparte y que cada uno se los trabaje o no trabaje, pues lo que hacemos es como darnos un tiempo para escuchar eso. ¿Qué hemos vivido con estos procesos? Pues que a veces alguien, pues respecto a una propuesta, de repente parece que está como que le asusta mucho, que no le gusta, que una vez hicieron algo similar y salió fatal, que no lo ve. Y entonces dices, bueno, pues cuando vayamos a las objeciones va a objetar. Pues muchas veces no. Muchas veces simplemente el hecho de ya que el grupo sabe que yo tengo miedos y reticencias al respecto, pero luego en la parte del consentimiento puedo vivir con ello, o sea, puedo consentir que el grupo lo pruebe, lo experimente, tenga como la experiencia que necesite tener, aprenda de ello y podamos seguir adelante. Entonces, también nos ayuda mucho a poder pasar a ese segundo paso, o sea, el de las objeciones, el escuchar a las demás personas. ¿Para qué sirve también mucho esta parte de reacciones? Eh, pues porque imaginaros que alguien trae una propuesta y la gente dice, No lo veo, estamos llenos de tiempo, el presupuesto como ahora mismo sería bueno como guardarlo un tiempo más antes de empezar con esto. Entonces, imaginaros que hago toda una ronda y no hay nadie que esté por la labor de llevar a cabo esa propuesta. Pues sería el momento de decir, bueno, igual no es el momento. O sea, podemos dejar un momento de lado esta propuesta y traerla más adelante, o podríamos decidir como igual no está suficientemente trabajada o igual tenéis como que repensarla porque así como viene no va, el grupo no la va a consentir. Si en la ronda de reacciones ya lo vemos, pues igual no es necesario seguir adelante y nos ahorramos también muchos disgustos y muchos tiempos de estar hablando sobre algo cuando vemos que igual no es el momento, ¿vale? Entonces, estas rondas de reacciones, no os penséis que es una pérdida de tiempo, al contrario, o sea, estas rondas de reacciones y saber cómo la gente recibe una propuesta puede agilizar muchísimo luego la parte más racional, ¿vale? Venga, seguimos un poquito más. Eso sí, es una ronda rápida, ¿eh? Aquí pone rápida, ¿vale? O sea, que también como facilitadores que lo aviséis. O sea, se trata de que nos digas qué te parece, pero de una manera rapidita. Bueno, y ahora sí, cuando hemos escuchado las reacciones del grupo, pasaríamos a la siguiente pregunta. En Sociocracia Práctica y también en Sociocracy for All, aconsejamos decir, en lugar de consentimos, preguntar, ¿hay objeciones? ¿Y por qué? Porque es como invitar a que haya objeciones. Es diferente si dices consentimos y yo te tengo que responder no, es sutil, pero es diferente si te tengo que responder no, así digo, ¿hay objeciones? Parece que estoy invitando, oye, pues si hay objeciones, que alguien las comente. Y entonces las personas pueden decir, sí, sí, pues tenemos objeciones. Y he puesto aquí un dibujito de un regalo
porque esto es un entrenamiento que hacemos las organizaciones sociocráticas, que es recibir las objeciones como regalos, ¿vale? Entonces, a ver, incluso las personas que llevamos trabajando sociocráticamente, tenemos que practicarlo, ¿vale? Porque hay objeciones que realmente se reciben como regalos y hay otras que te cuesta más como recibirlas. Pero entonces para eso está como nuestro chip de las objeciones son un regalo. ¿Y por qué son un regalo? Porque alguien está viendo algo que el resto no está viendo o alguien está sintiéndose en confianza de decir que todavía no puede consentir la propuesta tal y como está. Aquí también os lo he puesto en las diapositivas. A veces pueden ser pequeños ajustes. De hecho, algunos grupos en vez de objeciones dicen observaciones. Si la palabra objeción os parece muy fuerte o muy brusca, pues la podéis decir de otra manera. Pero bueno, objeciones, todo aquello que no te deja consentir todavía la propuesta tal y como está. Entonces puede ser que veas que te gustaría añadir una pequeña cosa, modificar algo, o sea, puede ser desde esos pequeños ajustes a algo más importante o más grande, ¿no? ¿Cómo tratamos las objeciones? Pues escuchándolas. O sea, cuando alguien dice que tiene una objeción, es importante la mentalidad de estar en una posición de escucha real y de apertura, de comprender, curiosidad. O sea, esta sería como la mentalidad que se pide en las personas cuando se presentan las objeciones, como curiosidad, apertura. Y escuchar qué es lo que no te funciona, ¿no? Una vez que comprendemos cuál es tu objeción y qué es aquello que no te funciona, es mucho más fácil encontrar la manera de integrar esa objeción. Eh, la misma persona cuando tú estás en tranquilidad de que puedes decir que tienes objeciones y que van a ser bien recibidas, la misma persona al expresarlas suele encontrar maneras de ajustar la propuesta o de modificarla para integrar esa objeción. O si no, el grupo, cuando comprende esa objeción, es mucho más fácil también que surjan como sugerencias dentro del grupo, como te funcionaría si lo hacemos de esta manera. Ahora os voy a decir también como cuáles son las tres maneras más comunes de integrar objeciones, ¿vale? Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Vale, pues entonces seguimos un poquito más. Vale, las objeciones. Cuando alguien está expresando una objeción, si yo estoy expresando una objeción, a veces me doy cuenta de que mi objeción es una preferencia. O sea, que en realidad preferiría que las cosas se hagan de otra manera. Entonces también cuando hay una actitud abierta y de escucha, podemos salir de nuestro rango de preferencias y abrirnos un poco más, como a también cuál es la necesidad del grupo, o sea, más allá de mis propias preferencias o necesidades, ¿vale? Y eso es lo que también en sociocracia tenemos mucho en nuestro radar, que es el rango de tolerancia. O sea, hay muchas propuestas que igual no son mis favoritas o mis preferidas, o como a mí me gustaría hacerlo, pero entra dentro de mi rango de tolerancia. Como veis, mi rango de tolerancia es bastante más grande que mi rango de preferencia. Lo que ocurre es que cuando entramos en el campo grupal, cuando trabajamos en grupos, tenemos que trabajar en
este círculo más amplio, o sea, en los rangos de tolerancia de las personas, porque si nos quedamos en las preferencias, eso es una lucha continua, porque cada persona es un mundo y las preferencias de cada uno también. Entonces tenemos que abrir nuestro campo a todo aquello, como decimos en Sociocracia, todo aquello con lo que podemos vivir o con lo que podemos trabajar, que es mucho más amplio que todo aquello que preferimos. Vale, y eso es el consentimiento. El consentimiento es ese rango de tolerancia más amplio que te saca de tus preferencias y estás dentro de un rango de todo aquello con lo que puedes trabajar o con lo que puedes vivir, aunque no sea tu propuesta favorita. Eh, Luego, ¿qué ocurre? Que si hay, cuando ya he podido, como al presentar una objeción, ver que igual era mi preferencia, pero puedo vivir con ello, pues entonces puedo consentir. Lo que ocurre es que también a veces hay objeciones que están basadas en que nos estamos saliendo de los objetivos. Entonces es una objeción que está en función de que o lo que vamos a hacer no es seguro, o no le corresponde a nuestro círculo decidir sobre eso, o no está dentro de nuestros objetivos actuales. Entonces, eso ya sí sería una objeción que va en función del bien común del grupo o de nuestros objetivos. Y lo que os decía, vamos a ver entonces, cuando se presentan esas objeciones, las maneras que tenemos de integrar objeciones. Os voy a decir las más comunes. Una, modificar la propuesta. Es decir, si alguien trae una objeción y la comprendemos y podemos hacer ajustes en la propuesta para que esa persona pueda consentir la propuesta. Dos, acortar el periodo, que significa alguien tiene muchas dudas y inseguridades respecto a lo que vamos a hacer el próximo año. Entonces, como facilitadores podemos decir, ¿te parece bien que lo hagamos 3 meses y evaluemos para ver cómo está funcionando y si tus peores premoniciones se están cumpliendo? Entonces, cuando la gente sabe que también vamos a experimentar algo por un periodo más corto, suele estar mucho más abierta a hacer la prueba. Entonces, esa es una segunda opción, como probarlo, pero evaluar antes y durante un periodo más corto para ver si hay que hacer ajustes en la propuesta de acuerdo a la experiencia que hemos tenido. El tercero sería incluir ciertas medidas o medidores, o por ejemplo, si vamos a cambiar nuestra página web y alguien no está muy seguro con el nuevo formato, pues entonces podemos decir, bueno, en las primeras semanas vamos a ver cuántas visitas tenemos y demás. Entonces, son medidas que se incorporan para ver si la cosa está funcionando o no. Entonces, si hay muchas inseguridades, pues también podemos integrar más medidas para irlo supervisando. Y también se pueden modificar y combinar. O sea, estas tres medidas podemos hacer una, dos, las tres o lo que nos ayude como a seguir avanzando, ¿vale? Entonces, si modificamos la propuesta, vamos a avanzar solo con alguna pequeña diferencia. Si acortamos el periodo, avanzaremos y simplemente vamos a evaluar un poquito antes. Y si incluimos medidas, vamos a avanzar, pero vamos a estar más atentos y a prestar más atención a esas medidas de supervisión. Estas opciones 2 y 3 suelen ayudar mucho cuando las objeciones están basadas en miedos, ¿vale? Bueno, y ante todo, la mentalidad en inglés es good enough for now, safe enough to try, y en español suficientemente bueno por ahora y suficientemente seguro para intentarlo. Es decir,
que cuando estamos en esta mentalidad que es en lugar de, y lo he puesto aquí abajo también, en lugar de tratar de predecir y controlar los resultados y qué va a pasar, nos proponemos ir avanzando pasitos cortos y ver qué pasa. Como avanzamos un poquito, evaluamos, integramos lo aprendido, lo que ha funcionado, lo que puede funcionar mejor y avanzamos un poquito más. Entonces, este es otro entrenamiento típico de las organizaciones sociocráticas. O sea, y también incluso cuando alguien se bloquea, le podemos preguntar. O sea, es suficientemente bueno por ahora, aunque no sea como tan perfecto como podría ser, aunque no tengamos todos los datos que podríamos tener. Podemos avanzar un poquito, es seguro avanzar un poquito y ya sacaremos información de lo que hagamos. Entonces eso relaja mucho la necesidad de control, las expectativas, las tensiones, porque vamos a ver cómo podemos ir dando pasos suficientemente seguros, ¿vale? Y por último, llegamos a la parte en la que si hemos conseguido integrar esas objeciones, pues ya estaríamos listas y listos para consentir. Y preguntaremos, ¿consentimos? Y bueno, pues si hay consentimiento, también otra práctica típica es celebrarlo, aunque sea así o aplaudiendo o como queráis. Y si no hay consentimiento, pues no pasa nada. Tal vez hay que trabajar un poquito más en las objeciones o necesitaremos posponer para aportar más información. Es decir, bueno, en esta sesión no hemos podido consentir. Eso nos pasó ayer también, ¿verdad, Fer? Teníamos una decisión respecto al tratamiento de carpetas, nos faltaba información, teníamos que pensarlo un poquito y entonces, bueno, pues no llegamos al consentimiento, pero avanzamos bastante. Entonces lo que vamos a hacer es en la siguiente reunión traerlo, ya nos habrá dado tiempo de investigar un poco más, de pensarlo un poco más y seguramente pues estaremos más preparados para consentir. Y también tener en cuenta de que pues hay propuestas que no se consienten y no pasa nada. O sea, esto es como en comunicación no violenta. Si nos tomamos las propuestas como una petición, o sea, si yo llevo al grupo una propuesta y no me identifico con la propuesta, que es lo que suele pasar, porque a veces nos identificamos con la propuesta, con lo cual si dicen que no a la propuesta, pienso que me están diciendo que no a mí. Si rechazan la propuesta, pienso que me están rechazando a mí y no es así. O sea, están rechazando una propuesta. Entonces, también, como en comunicación no violenta, hay que diferenciar. eh, ¿Era una petición o era una exigencia? ¿Cómo lo vamos a saber? Si yo llevo una propuesta al grupo, el grupo me dice que no y hay mal rollo, entonces no era una petición, era una exigencia, ¿vale? O sea, para saber que no era una exigencia, tiene que estar abierta a un no y que no pase nada. Entonces ese es otro entrenamiento importante que necesitamos hacer. Yo al grupo llevo propuestas porque me parece que esas propuestas pueden enriquecer al grupo, pueden favorecer y el grupo tiene que ser libre de decirte que sí o que no, porque si no es que es una exigencia lo que estás llevando al grupo, ¿vale? Entonces, si la propuesta al final no logramos integrar las objeciones o vemos en las objeciones que no es el momento, que no hay recursos o que no hay voluntad, que también es posible, pues entonces, pues no, nos enfocamos en otra cosa. Entonces, ya habrá otras propuestas que el grupo le interese y que nos digan que sí. Bueno, hasta aquí. ¿Hay dudas, preguntas? Bueno, no me queda mucho y son y 21, así que voy a terminar porque voy a hacer como las últimas diapositivas que os he traído. Vale, cuanto mejor seas integrando objeciones, puntos suspensivos,
más personas objetarán. Y eso es bueno. ¿Vale? O sea, tenemos que mentalizarnos de que la gente objete es un síntoma de salud. Quiere decir que estamos en una organización donde la gente se siente segura para decir que no le parece, que no lo ve, que necesita más claridad, que necesita ajustes. Entonces, hay mucho miedo. ¿Por qué? A ver, primero, claramente se tienen que cumplir los prerequisitos. Si somos un equipo enorme, pues muchas objeciones pueden ser muchas horas. Entonces, por eso es importante que las tomas de decisiones por consentimiento se lleven a cabo en equipos más pequeños. Y eso también va a ayudar a que la gente se sienta en confianza y con tranquilidad y sabiendo que hay tiempo y que pueden objetar y que se les va a escuchar. Entonces, más objeciones implica más información, es decir, la gente está trayendo información con la que no contábamos. Las decisiones que tomemos van a ser también más realistas porque vamos a incluir más puntos de vista, más opiniones. Lo que decidamos hacer va a tener más aceptación porque la gente ha podido contribuir y colaborar en la propuesta y eso va a generar, en definitiva, más confianza y más conexión dentro del grupo, ¿vale? Aquí está la típica chuletita. No sé si en otros países se dice igual, pero bueno, lo que se escribe pequeño los niños para llevar a los exámenes en papelitos pequeñitos, pues esta sería como la chuletita del consentimiento, ¿no? Los pasos para el consentimiento. Presentar la propuesta, ronda de preguntas aclaratorias, ronda rápida de reacciones y ronda de consentimiento y integrar las objeciones. Y ya está. Aquí os he dejado unas lecturas complementarias interesantes y listo. Hasta aquí, el consentimiento y sus profundidades. Eh, bueno, todos nuestros materiales están hechos en comunes creativos, que quiere decir que los podéis compartir y difundir y simplemente citar la fuente, ¿vale? Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. A ver, ¿hay alguien en el chat que ha dicho algo? Vale, veo similitud con el método Delphi. Hay semejanzas, todo el proceso de consenso se documenta. Em, pues cuéntanos, me imagino que si ves semejanzas será porque lo utilizas Jaycee, ¿no? Jaycee, ¿estás por ahí? ¿Quieres contarnos qué similitudes ves? No, no me contesta. Vale, bueno, te respondo a la siguiente pregunta, porque yo no soy experta en el método Delphi, entonces estaría hablando sin conocimiento de causa. Em, Todo el proceso del consenso se documenta, entiendo que te refieres a todo el proceso del consentimiento. Cuando estás en una reunión, mira, no hay nada escrito al respecto y yo he vivido en círculos donde a quien hace la secretaría le gusta anotar cuáles son las objeciones, como para que quede claridad de cuáles fueron los puntos débiles de la propuesta. Y también he estado en otros círculos que prefieren simplemente escribir aquellos acuerdos a los que llegamos. O sea, no le dan tanto foco al proceso, a las objeciones y demás, pero sí reescriben, por ejemplo, si las objeciones han traído reescritura de la propuesta, incorporación de nuevos datos, eso sí que sí, ¿vale? O sea, lo otro si quieres lo pones y si no quieres no lo pones. Pero lo que tiene que quedar claro es cuál era la propuesta original y cómo queda formulada para el consentimiento, porque como puede tener modificaciones,
mucho ojo a que esté todo registrado, porque si no, luego se pueden dar malos entendidos. Entonces, lo importante es que aparezca con claridad aquello que consentimos y todos los datos estén cubiertos. Si quieres poner qué objeciones ha habido, bien. También os digo que nuestras agendas o actas es más fácil leerlas cuanto más esquemáticas son. O sea que cuesta a veces cuando hay grandes parrafadas y todo. Entonces, hay otra gente que lo prefiere porque le encanta como leer todo lo que ha pasado cuando no estuvo en la reunión. Podéis llegar a un acuerdo, qué tipo de grupo y qué necesidad hay. Si es enterarse de todo lo que ha pasado porque yo no voy a estar, lo cual es más trabajo para la persona que haga la secretaría también. Pero bueno, si lo decidís así, pues tomar más notas de objeciones y demás. Y si no, esquemático para que cuando veamos las agendas podamos ir a los acuerdos y las modificaciones que ha habido, o sea, lo que se ha consentido. Vale. ¿Algún comentario más? Hola, una pregunta. Cuando son grupos que efectivamente tienes pequeñas comisiones o grupos o nodos de 6, 7 personas, pero tienden a ser heterogéneos. Ejemplo, tengo una comisión que trabaja el tema del emprendimiento, pero una persona maneja la parte tecnológica y el otro el tradicional, y otros son iniciativas de emprendimiento. ¿Cómo haces cuando llegas al círculo general, cuando alguno de esos representantes del doble enlace no tiene toda la información? Lo que haces es alargar en diferentes sesiones o han implementado algo adicional. ¿Tú te refieres cuando se lleva una propuesta desde uno de esos círculos o comisiones, pero necesita información de otro de los círculos o comisiones? Vale. Cuando llevas la propuesta al círculo general y tienes diferentes nodos, hay uno que maneja el tema contable y cuando lo llevas desde la tecnología, pues en el círculo general, el que representa al contable dice, no, ya va, pero te tengo que hablar con Nora o con Fernando, que es el que maneja bien esto. O sea, eso podría pasar mucho en estructuras como las que nosotros tenemos acá. ¿Cómo podemos como minimizar esos ruidos y esos cuellos de botella? Porque si no, tendríamos que hacer varias sesiones. Vale, hay dos cosas que hacemos. Una de ellas es comunicarse antes de la reunión entre equipos, o sea, la comunicación, la propuesta, cuanto más elaborada, informada esté, aunque tardes más en llevarla, mejor. Y otra opción que también contempla la sociocracia es que lleves a la reunión la propuesta como hay tres maneras, como tipos de propuesta, y una de ellas es exploración. Es decir, no esperamos en esa reunión tomar una decisión. Y los tres tipos puede ser información, o sea, que alguien traiga una información, o sea, es unilateral. Fernando, por ejemplo, nos trae una información, da la información, puedo decir si hay alguna pregunta y demás, pero la gente ya sabe que es un punto informativo. Hasta ahí. Si es una exploración, hacemos una ronda o dos de exploración en la que yo hago la propuesta de en lo que quiero trabajar, pero antes de meterme con ello, quiero que los demás equipos me digan si hay presupuesto, si entra en conflicto con otra de las cosas que otra esté haciendo, si necesito información con lo que tú dices de otra de las comisiones. Entonces, no esperamos tomar la decisión en esa reunión, pero para que podamos avanzar lo llevo como punto de exploración y así voy a recoger la información en esa misma reunión. Y el tercer punto es decisión. O sea, sí esperamos igual de una propuesta salir de la reunión con una decisión tomada. Entonces, puede ser un punto informativo, exploratorio o de decisión. ¿Vale? Bernabé. Gracias. Sí, sumando a eso, en mi experiencia a veces se confunde la propuesta con una idea y no sé si hay como alguna diferencia, como que puedo tener una idea de cambiar el proyecto
o traer una propuesta concreta de, bueno, lo vamos a hacer de esta manera, como que a veces se mezcla eso. Para eso también es importante lo que decía, como ponerse en contacto con la persona que está en coordinación, para que si tú le dices, nosotros trabajamos mucho en base a propuestas. Si realmente lo que quiero es hacer una exploración de ideas que se me están ocurriendo, lo tengo que llevar al grupo como tal, como exploración de un tema. Y también entonces el coordinador dirá, ¿tenemos tiempo para eso? Y también cuánto tiempo podemos dedicar a explorar esa idea. Y entonces hacemos rondas para explorar la idea. Bueno, pues para honrar nuestro tiempo y la horita que nos habíamos propuesto, vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Fernando, espero que las bases para la siguiente clase ya estén asentadas, ya tú entrarás en las siguientes profundidades. Y a todos los que habéis participado, pues muchas gracias. Espero que haya sido útil y bueno, si tenéis cualquier duda, comentario, sugerencia, pues estamos a vuestra disposición.